Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, para la actividad 18 decidí hacerles este video con todas las características de la función cuadrática. En este cuadro primero hice dos grandes grupos, es decir, analizando en función del eje X solamente y en función del eje Y, ¿sí? Solamente en el eje X podemos analizar dominio y el conjunto de ceros. Esto que yo puse en verde es cómo se abrevia al momento de escribir las características. ¿Qué es el dominio del conjunto de puntos para los que existe la función? Entonces, yo miro en el eje X qué conjunto de valores toma la función. En la función cuadrática, ese conjunto de valores es el conjunto de los números reales, porque si no, no podríamos unir los puntos de la función. ¿Sí? El conjunto de ceros es otra de las características que solamente se mira en función del eje X. Entonces ya sabemos calcularlos también, que son los puntos donde la función se hace cero. Aplicamos resolvente y demás y los escribimos cuando analizamos las características con una C y un cerito arriba. Ahora, solamente en función del eje Y hablamos de imagen, que se abrevia IM, y ordenada, que lo abreviamos de esta manera. ¿Qué es la imagen? Así como en el dominio hablamos de conjuntos de valores del eje X, acá hablamos de conjunto de valores del eje Y que alcanza la función. ¿Está? Entonces ahí tendremos que ver cuál es el vértice y si la función es cóncava o es convexa. Ahora lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es la ordenada? La ordenada ya sabemos que es el corte de la función con el eje Y. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a abreviar? ORD, que, bueno, como se nota, viene de la palabra ordenada. Ahora, si nosotros fusionamos el eje X y el eje Y, ¿sí? Vamos a tener otras características nuevas. ¿Cuáles son esas características? Por un lado tenemos conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Cualquiera de estos dos conjuntos, ¿sí? Nosotros los escribimos en función del eje X, pero miramos el eje Y. Por eso se los pongo como que es entre ambos, ¿sí? ¿Qué significa conjunto de positividad? Son los puntos sobre el que la función toma valores positivos. Es decir, cuando yo lo miro en el gráfico, son esos puntos del eje X donde vemos que la función está arriba, toma valores de y positivos. ¿Sí? ¿Cómo lo abreviamos? Como un C más. Conjunto de negatividad son ese conjunto de puntos, ¿sí? Que los escribimos en función del eje X, pero vemos que la función toma valores de y negativos, es decir, están por debajo del eje X. ¿Cómo se representan? Como C menos. También podemos hablar de intervalo de crecimiento e intervalo de decrecimiento, ¿sí? Si vemos una definición formal para hablar de intervalo de crecimiento y de crecimiento, se dice que se eligen dos puntos cualquiera. Por ejemplo, tenemos este punto que lo podemos llamar A y este punto que lo podemos llamar B. Si es un intervalo de crecimiento, nosotros vemos que la imagen de A es menor que la imagen de B. ¿Por qué pasa esto? Porque la función sube, ¿sí? Esa es la definición que yo les pongo a ustedes en intervalo de crecimiento. Siendo A y B dos puntos del dominio, A menor a B, la imagen de A es menor a la imagen de B. Entonces podemos decir que la altura va aumentando, ¿sí? Porque va creciendo. ¿Cómo se simboliza? Como I y una C arriba. El intervalo de crecimiento es lo mismo, ¿sí? Vamos a elegir dos puntos cualquiera, ¿tá? Por ejemplo, yo tomo este punto y este punto, ¿sí? A es menor a B, o sea que estos dos ya no me van a servir, ¿no? Y vamos a elegir este como A y este como B. En ese caso, si A es menor a B, ¿tá? Vemos que la imagen de A es mayor que la imagen de B. En este caso vemos que la función es decreciente, es decir, que va hacia abajo. Estos intervalos los seguimos escribiendo en función del eje X, ¿está? Pero los analizamos también en función del eje Y. Hay una relación entre ellos dos. Entonces, acá en intervalo de crecimiento ponemos, siendo A y B dos puntos del dominio, la imagen de A es mayor a la imagen de B. Entonces podemos decir que la altura de la función en ese intervalo disminuye, ¿sí? Otra característica que vemos entre ambos es el vértice, que es el punto donde se cortan la parábola y el eje de simetría. Sabemos que la primera coordenada es de X y la segunda coordenada es de Y. Si A es positivo, el vértice es un mínimo y si A es negativo, el vértice es un máximo. ¿Está? Por último, eje de simetría es esa recta vertical que divide a la parábola en dos partes iguales, ¿sí? El eje de simetría sabemos que siempre pasa por la coordenada X del vértice, ¿está? Entonces acá tendríamos todas las características de una función cuadrática. Para hacerlo de forma rapidita,
yo usé esta función 0,5x cuadrado menos x menos 1,5 y la representé. Busqué los elementos y la representé. Entonces, dominio reales. Sabemos que el conjunto de números tiene que ser los reales para que podamos dibujar la función. ¿Qué otra característica teníamos con x? El conjunto de ceros. Entonces me fijo, ¿dónde corta? En menos 1 y en 3. Entonces, como es un conjunto, lo pusimos entre llaves, menos 1, punto y coma, 3. Ahora vamos a los valores de i. Imagen y ordenada, dijimos. Entonces la imagen es el conjunto de valores que toman el eje y. ¿Qué nos quedaría? Menos 2 más infinito. Lo vamos a analizar. Menos 2 más infinito porque va hacia arriba, ¿sí? Ahora tenemos la ordenada del origen, es el corte de la función con el eje y. ¿Dónde corta la función en el eje y? En menos 1,5. Entonces ponemos menos 1,5. Ahora hacemos la unión de los dos, que eran los conjuntos, positividad y negatividad. Positividad, vemos que la función está arriba del eje X, es decir, que los valores de Y son positivos. Tendríamos esta partecita y esta partecita de acá. Entonces, ¿cómo se escribe? Tendríamos en positividad, ¿sí? Menos infinito, porque vengo, siempre se escribe en función del eje X. De menos infinito hasta este punto, que es menos 1, unión esta partecita de acá. No la escribo con i, la escribo con x. 3 más infinito. ¿Por qué le puse la u? La u es de unión porque hay dos partes, no hay una sola. Al ser un conjunto lo escribimos entre llaves. Luego, conjunto de negatividad, vemos que se escribe en función del eje x, pero miramos también el eje y porque es esa parte de la función que quedó por debajo, ¿sí? Que tomó valores de y negativos, que son desde menos 1 a 3. Fíjense que siempre estamos usando paréntesis, porque un punto no sabemos si es creciente o decreciente, es un punto, entonces siempre se lo escribe entre paréntesis. Ahora vamos a creciente, decreciente. Vemos que crece en esta partecita, empieza a subir, empieza a aumentar. Se escribe en función de x, entonces 1 más infinito crecimiento y decrecimiento es al revés. Como viene de los x negativos, que serían para allá, sería de menos infinito hasta 1. Por último tendríamos el vértice, que es la coordenada xy, sería 1 menos 2, este punto que tenemos acá, coincide con un mínimo, ¿sí? Y el eje de simetría, que es la coordenada x del vértice, como ya bien saben, entonces ponemos x igual a 1. Acá vemos que la función es convexa, ¿tá? Como a es positivo, las ramas se abren hacia arriba y también se denomina o se lo llama convexa, ¿tá? De forma contraria sería, si yo tuviese esto negativo, las ramas de las parábolas se abrirían hacia abajo y la parábola no sería convexa, sino que sería cóncava, ¿tá? Bueno, acá están todas las características analizadas en la función. Yo les pido por favor que se las completen en las carpetas para que después la podamos trabajar en las actividades siguientes, ¿sí? Bueno, cualquier duda me escriben en el aula.